Perfecto. Bueno, entonces el lugar de trabajo nosotros ya vimos que hoy día ha sufrido una evolución importante producto de la pandemia y que no solamente se ha producido acá en Chile, sino que se ha producido a nivel mundial. ¿Ya? Yo creo que las empresas lo han visto desde el punto de vista de la empresa como un beneficio y desde el punto de vista del trabajador, yo les diría que hay muchos trabajadores que eh, les conviene trabajar desde su casa, particularmente aquellos donde los desplazamientos eran demasiado extensos. No sé que hay gente que se tomaba 2 horas, 3 horas en ir y volver a su trabajo y hoy día obviamente esos son tiempos que puede compartir con la familia estando en su casa. ¿Ya? Así que yo creo que ese ha sido, por un lado, un beneficio que se ha logrado tener mutuo, pero que ha significado que los aspectos legales y reglamentarios se modifiquen. ¿Ya? Y por eso es importante algo que yo siempre les he dicho, que tenemos que estar vigentes respecto de todas las modificaciones que hay en las leyes. Si hay algún tipo de modificación, nosotros tenemos que estar atentos para ver cuáles son las nuevas exigencias que hay con respecto a cada tema. Así que en este tema de la norma, de esta que estamos viendo, la 45.001, sí hay aspectos legales y reglamentarios que hoy día se han modificado, producto, ¿no es cierto?, de una situación distinta que es este tema de la pandemia. Ahora, como yo les digo, independiente que la pandemia pase o no pase, que salga la vacuna y volvamos a vivir como lo hacíamos hasta hace un año atrás, es difícil que la mayoría de las empresas vuelvan a trabajar con la misma metodología. Yo creo que hoy día muchas empresas van a trabajar con sistemas rotativos, donde las personas van a lo mejor 1 o 2 veces a la semana y el resto de las actividades las van a seguir haciendo desde su casa. ¿Ya? Por conveniencia mutua, digamos. Así que ese es otro tema que hoy día está relevante. Los contratistas, ¿por qué es importante hoy día tenerlo claro? Porque, bueno, corresponden a organizaciones externas que entregan servicios, ¿no es cierto?, a una organización de acuerdo con especificaciones, términos y condiciones. Que es importante que hoy día el contratista tiene que cumplir los mismos requisitos que cumple cualquier trabajador que entra en una empresa. Eso quiere decir que, por ejemplo, si los trabajadores dentro de la empresa tienen que usar calzado de seguridad, bueno, el contratista tiene que cumplir con esos mismos requisitos. ¿Ya? Estas son cosas nuevas que están en las leyes ya. Yo se las cuento y se las adelanto porque es importante que, como yo siempre les digo, tenemos que ir a la vanguardia en cuanto a la lectura de los documentos y a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en Chile respecto de los aspectos de lo que son temas legales y reglamentarios. Yo no sé si ustedes saben que toda persona que vive en el territorio nacional, todo chileno, ¿no es cierto?, que está en el territorio nacional, cualquier publicación, cualquier ley que aparece en el diario oficial, nosotros nos tenemos que dar por entendido, por sabido. Hay mucha gente que dice, oiga, pero si yo ni sabía que existía esta ley. Con el hecho que se haya publicado en el diario oficial, es una obligación que todas las personas que viven en el territorio nacional estén al tanto. ¿Ya? No conozco a nadie que se lea todos los días el diario oficial. Yo me imagino que los abogados lo hacen, pero personas comunes como nosotros, difícil. Pero si es que vamos a meternos en una materia específica, como por ejemplo el medio ambiente, la calidad, o etcétera, sí en ese minuto tenemos que empezar a investigar qué es lo que hay y qué es lo que aplica en ese minuto. ¿Ya? Recuerden que ustedes el día de mañana, si que hacen una auditoría o ayudan a una empresa a implementar o forman parte de un sistema de gestión, ustedes siempre van a tener que llevar grabado ahí en una polera que tengo que cumplir con los requisitos normativos, con mis propios procedimientos y además con los aspectos legales y reglamentarios.
Eso es algo que nunca, nunca se les tiene que olvidar, ¿ya? Bueno, el requisito es la necesidad o expectativa que está implícita y que en muchos casos es obligatoria. ¿Ya? Eso es un elemento que también está contemplado como parte de la norma. Los requisitos legales, ya lo vimos, es lo mismo, independiente de la norma que sea, da lo mismo que sea medioambiental, de calidad, de salud, seguridad, da exactamente lo mismo. Los requisitos legales son requisitos que siempre se tienen que cumplir. Ahí se había perdido un poco, parece. De repente se me desconecta internet, pero entiendo que ya volví, ¿no es cierto? ¿Estoy ahí? ¿Se escucha? ¿Me pueden escuchar? Sí, súper. Sí, sí. Ya. Ahora, le vuelvo a decir, ¿por qué es tan importante el tema del lenguaje? Porque nosotros, en nuestra vida laboral, tenemos que ocupar el lenguaje técnico que corresponde. El usar una palabra inadecuada puede significar que un elemento que yo lo estoy catalogando como una no conformidad, un hallazgo, deje de serlo solo por el hecho que ocupé una palabra de forma inadecuada. Las típicas palabras que nosotros ya vimos, usar un puede en vez de un debe, me cambia absolutamente una frase, decir esto se puede hacer de esta forma, a decir esto se debe hacer de esta forma, ¿ya? Entonces, por eso es importante que conozcamos el lenguaje. Yo sé que aquí son muchos términos los que estamos viendo, no quiero que, y tampoco puedo pretender que se los aprendan todos, no es necesario, pero sí por lo menos que ustedes sepan que ese término existe, ¿ya? A lo mejor en una frase usted, o en alguna parte usted lee la palabra incidente. Bueno, a lo mejor no se van a acordar exactamente qué significa, pero sí saber que está en una norma y que la pueden buscar y consultar, ¿ya? No es ser mal profesional, sino que para mi gusto todo lo contrario, es ser un excelente profesional el hecho que ustedes frente a una duda vayan y recurran a la norma y lo consulten, ¿ya? Eso para mí es ser un excelente profesional. O sea, decir, no le van a decir al auditado ni al gerente general, no me acuerdo, pero decir, me da un minuto y uno va, toma la norma, busca, lo lee y perfecto. Y ocupa la palabra que corresponde, ¿ya? ¿En qué término está definido la norma? El incidente, ¿ya? Y el incidente está definido como cualquier suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo y que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Eso es un incidente, ¿ya? ¿Por qué dice que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo? En el transcurso del trabajo un incidente puede ser cuando yo voy llegando a mi oficina, ¿ya? Cuando yo estoy haciendo mi labor. Y eso es lo que se conoce formalmente como un incidente, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Ya? El objetivo, y vuelvo aquí a repetir, es lo mismo que es para cualquier tipo de norma. El objetivo es lo que yo defino para lograr el resultado y para demostrar que yo cumplo con mi política. Recuerden que, y ahí haciendo memoria, ¿no es cierto? Todas las normas a mí me dicen que yo tengo que tener una política. Hoy día nosotros con el curso que estamos haciendo vamos a ver cómo hacer una política integrada. Las políticas nosotros ya sabemos que son declaraciones de buenas intenciones, declaraciones en general. Lo que yo tengo que demostrar es que esa política yo soy capaz de cumplir. Si yo digo que yo quiero ser el mejor en el ámbito en que estoy, tengo que demostrar de alguna forma que efectivamente lo soy, ¿ya? ¿Y cómo lo logro? A través de los objetivos, ¿ya? Los objetivos son el medio que yo ocupo para demostrar que yo cumplo con la política, ¿ya? Me van a esperar solo un segundito, por favor.
Aló, perdón. Entonces, el objetivo es la forma de demostrar que yo soy capaz de de cumplir con lo que está definido en mi política. ¿Se acuerdan cuál es un requisito fundamental del objetivo? ¿Cuál es el requisito fundamental de un objetivo? ¿Que tiene que ser qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de un requisito que tienen que tener los objetivos? Que deben ser medibles. Concordar con la política. Perfecto, que tienen que ser medibles, ¿no es cierto? Y que tienen que ser coherentes con la política. Perfecto. ¿Ya? Otro elemento importante, ¿qué es lo que es una lesión o qué se entiende por deterioro de la salud? Que es el efecto adverso a la condición física, mental o cognitiva de una persona. Aquí le llamamos una lesión. Por ejemplo, cuando hablamos de mental, hablamos de este tema de las depresiones laborales, un efecto adverso a la condición física, por ejemplo, perder alguna parte del cuerpo, ¿no es cierto? Un dedo o lo que sea. Cualquiera de esos elementos se puede conocer como lesión o deterioro de la salud. ¿Ya? Otro tema importante es el peligro, ¿no es cierto? Aquí se define, aquí yo me refiero cuando yo digo el peligro, es una fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro en la salud. ¿Qué puede ser un peligro? Una tabla suelta en el piso, un escalón que esté roto, un vidrio roto en una ventana, que puede ocasionar, ¿no es cierto?, que ese vidrio, esa ventana se caiga y se rompa. Bueno, todo eso son los peligros. Cuando ustedes van a auditar un sistema de gestión que tiene que ver con estos elementos, obviamente cuando yo voy y hago mi evaluación desde el punto de vista ya del terreno, ir a chequear físicamente cómo están las cosas, uno tiene que fijarse en elementos como ese, ¿ya? Mala iluminación, sillas que están en malas condiciones, escritorios que están en malas condiciones, cualquier elemento, ¿no es cierto?, que pueda significar un peligro para el trabajador. Las lesiones, incluso les menciono que hay lesiones que se relacionan con el hecho de estar mucho tiempo sentado, ¿no es cierto?, frente a un computador, donde la posición de las manos con respecto a la silla y al escritorio o a la mesa donde yo estoy son inadecuadas y hacen que la gente termine con problemas en el codo y en las muñecas, ¿ya? Esos son todos lesiones y deterioro de la salud. Y lo otro, bueno, el peligro. Los peligros son muchos. Los peligros pueden ser tantos como, por ejemplo, una manguera que está cruzada en el patio, ¿cierto? Donde la gente se puede enredar y se puede caer. Hay un accidente que yo supe hasta hace no mucho tiempo, que era una empresa que tenía altísimos estándares de seguridad dentro de las instalaciones. La tasa de accidente que ellos tenían era tremendamente baja y tuvieron un accidente fatal, y fue un accidente tan absurdo como fue que estaba un trabajador en su puesto de trabajo y se levantó bueno, para buscar algo, y resulta que un colega que estaba al lado dejó unos archivadores en el suelo. Y esta persona se tropezó en esos archivadores, se fue de espalda y se golpeó y murió instantáneamente. Entonces uno de repente dice, ay, pero un archivador en el suelo no pasa nada. Pero sí pueden pasar cosas y de verdad que son cosas así de complejas y dramáticas. Muchas veces uno se preocupa de las cosas más evidentes, que la iluminación, que el piso esté bueno, pero hay cosas tan sencillas como incluso en el invierno, que mucha gente usa estos calefactores, todos pequeñitos,
¿cierto? Que los enchufan y muchas veces los cordones quedan ahí en el piso y hay gente que se puede enredar y se puede caer. ¿Ya? Entonces, este tema de los peligros es un tema que es no menor, y cuando ustedes auditen una empresa relacionada con este tipo de sistemas de gestión, es importante ver y chequear las condiciones físicas donde está la gente. ¿Ya? Como les decía, la iluminación, el ruido, ventanas rotas, eh, bueno, suciedad, eh, falta de higiene. La falta de higiene puede generar incluso la presencia de bichos, y los bichos también son un tema. Yo acá tengo el caso de una persona que trabaja conmigo que lo picó una araña. Por suerte no fue una araña rincón, pero a pesar de eso se le infectó y estuvo una semana hospitalizado. Ahora, no fue acá en el trabajo, pero si ustedes ven, cosas tan sencillas como esa pueden ocasionar grandes problemas. ¿Ya? Siguiendo con algunos términos, oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Eso que aparece ahí como SST es salud y seguridad en el trabajo. ¿Ya? Estas oportunidades de qué se tratan son circunstancias o conjuntos de circunstancias y que pueden conducir a la mejora del desempeño. ¿Ya? Esas son obviamente las oportunidades y que corresponden a la misma definición de lo que ya hemos visto. El desempeño, ¿de qué estamos hablando? El desempeño siempre va a ser un resultado medible. ¿Ya? Recuerden que hay una frase que yo siempre les digo, que si yo no puedo medir, no puedo mejorar. Si mido, mejoro. ¿Ya? El desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, bueno, como definición completa, es relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y de deterioro de la salud para los trabajadores. Y también de proveer lugares de trabajo seguros y saludables. Cuando estamos hablando de saludables, estamos también hablando de cosas como ventilados adecuadamente. Aquí hay muchísimos ejemplos que podría estar días completos hablando. No sé si se acuerdan de una persona que encontraron, que la tenían durmiendo en el suelo ahí adentro de un cuarto, y que obviamente no tenía ningún tipo de ventilación. Bueno, esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a prever. ¿Ya? Ahora, yo les dije que nosotros íbamos a trabajar con dos normas que son, que les van a servir mucho. Una es la 21.500, que es para la dirección y gestión de proyectos. ¿Ya? Es una norma relativamente nueva, que yo se las quiero presentar, más la 31.000, ¿no es cierto?, que se encarga de todo el tema del riesgo. Aquí vamos a ver solamente algunas definiciones que se refieren a esta norma, a la 21.000, perdón, a la 21.500. Esperen un segundo que por la sensibilidad de esta cosa vamos a seguir inmediatamente. Entonces, vamos a trabajar con estas dos normas que yo no sé si ustedes la habían escuchado, la 21.500, la habían escuchado, y la 31.000. No sé si en alguno de los cursos que tuvieron les tocó escucharla o conocerla, ¿no? No, profe, que yo recuerdo. No, ya. Qué bueno, entonces, así aprovechan de conocer esta norma, que yo sé que les va a servir después en su vida laboral. Bueno, esta norma tiene hartas definiciones, hay muchas que se repiten, así que por lo tanto no las vamos a ver, porque son las mismas, pero vamos a ver algunas otras que son importantes. Por ejemplo, esta norma, cuando se refiere al concepto de actividad, está hablando del componente de trabajo identificado dentro de un cronograma que requiere ser realizado para completar un proyecto. ¿Ya? Nosotros cuando hacemos
una lista, un cronograma o una carta Gantt, nosotros ¿qué vamos a colocar dentro de eso? Actividades, ¿ya? Y esas actividades que son componentes del trabajo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es importante de esta actividad, no es cierto? Que nosotros las vamos a colocar, porque obviamente las tenemos que realizar, y las tenemos que realizar ¿con qué objetivo final? Para completar el proyecto, ¿ya? Cuando hablamos de área de aplicación dentro de la norma, estamos hablando de categorías de proyectos, ¿ya? Que muchas veces tienen un enfoque común relacionado con lo que puede ser un producto, cliente o también algún tipo de sector, ¿ya? La línea base, que es un concepto que hoy día se ocupa muchísimo, es la base de referencia para comparar contra lo que es supervisado y controlado el desempeño del proyecto, ¿ya? La línea base, ¿no es cierto?, es una referencia de comparación. Eso es lo que es importante. De eso estamos refiriéndonos cuando hablamos de una línea base. Esta cosa se me pone muy... Entonces, estas son poquitas definiciones las que vamos a ver acá de lo que se refiere a la 31.000. ¿Ya? Después, tenemos otra definición que se refiere a la solicitud de cambio, ¿ya? Y que es la documentación. Recuerden que nosotros siempre tenemos que dejar todo documentado, ¿ya? Cuando yo quiero hacer un cambio, por ejemplo, en un proyecto, yo tengo que hacer una solicitud de cambio y es el documento que define cuál es la propuesta para hacer esa modificación. Hay un concepto que aparece acá en la norma que habla de la gestión de la configuración, ¿ya? ¿Y de qué se refiere esto? La gestión de la configuración es aplicar distintos tipos de procedimientos de modo de controlar y correlacionar la documentación, lo que son las especificaciones técnicas y algunos atributos que son de tipo físico, ¿ya? Gestión de la configuración finalmente es aplicar procedimientos. ¿Para qué? Para controlar y para poder interrelacionar documentos y especificaciones. Recuerden que todos los sistemas de gestión, lo fundamental es que esté todo perfectamente indicado por escrito. Eso no necesariamente es un procedimiento, puede ser un registro, puede ser lo que sea, pero lo importante es que esté especificado por escrito, ¿ya? Control, ya sabemos lo que es la palabra control, eso igual lo hemos visto en muchas de las normas, es comparar el desempeño real del proyecto con lo planificado, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Analizar cualquier variación y tomar las acciones correctivas y preventivas, si fuera el caso, cuando sea necesario, ¿ya? El control, entonces, ¿de qué me sirve? Para comparar el desempeño del proyecto. La acción correctiva la hemos repetido muchísimas veces, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de esta norma, la acción correctiva es la actividad que modifica el desempeño del trabajo para ajustarlo a lo planificado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una planificación y si tengo una desviación, ¿cierto? Es porque tuve un inconveniente y para eso tengo que generar, ¿qué cosa? Una acción del tipo correctiva. Recuerden nosotros que siempre tenemos que esforzarnos y trabajar para tener acciones del tipo preventivo. O sea, yo siempre tengo que trabajar sobre la prevención y no sobre la corrección, ¿ya? Eso es un tema bastante relevante, ¿ya? Camino crítico, yo me imagino que ustedes lo vieron en alguno de los cursos que hicieron, ¿no es cierto? Que el camino crítico es cuando yo termino la fecha más temprana para realizar un proyecto,
yo me imagino que ustedes ahí cuando hicieron evaluación de proyectos o algo parecido, eh, ustedes fueron capaces de determinar el camino crítico o lo que llaman también la ruta crítica. ¿Ustedes lo vieron en algún lado? ¿Se recuerdan haberlo visto? En planificación, ¿lo vieron? Sí, profe, no sé si con camino crítico el nombre, pero sí lo vi. Como ruta crítica también puede ser, Sí, creo que sí. ¿sí? Bueno, el retraso, como la palabra lo dice, ¿no es cierto? Es cuando yo retraso el inicio o el final de una actividad. Ya adelanto, bueno, todo lo contrario, cuando yo soy capaz de adelantar el inicio, ¿no es cierto?, o el final de una actividad. Acción preventiva, más que conversada, ¿no es cierto? Es todo lo que yo tengo que hacer para minimizar cualquier desviación que se produzca, ¿no es cierto?, en el desarrollo de mi proyecto. La acción preventiva o correctiva siempre va a ser la misma definición, ¿ya? Yo le puedo colocar el énfasis en la materia que estoy viendo, como hoy día estoy hablando de proyectos, bueno, tiene un poco a los proyectos, pero siempre pensando en lo mismo. El ciclo de vida del proyecto es el conjunto de actividades desde que parte hasta que termina el proyecto. Eso es el ciclo de vida. Ahora, chicos, ¿por qué, chicos y chicas, por qué es tan importante este tema del análisis del proyecto? Cuando ustedes se encuentren trabajando en una empresa, ustedes se dediquen a este tema que nosotros estamos viendo. Obviamente yo le voy a tratar de vender una idea a la alta gerencia, al gerente general o al directorio. Yo les voy a decir, miren señores, ¿sabes qué? Es tremendamente importante e interesante que nosotros integremos un sistema de gestión. Por ejemplo, la empresa tiene 9001 y decir, mire, nosotros creemos que sería importante incorporar la 45001 más la 14001. Entonces el gerente va a decir, ok, ¿cuánto sale y cuánto se demora? Para poder dar una buena respuesta, obviamente yo tengo que haber trabajado en el diseño de un proyecto. Y estas normas que estamos viendo, que en este caso la 21.500, me va a ayudar a hacer un proyecto como corresponde. Cuando yo quiero vender una idea a la alta gerencia, lo tengo que vender de forma que el resultado sea el que yo quiero y que me digan que sí. Pero obviamente yo no puedo llegar a hablar con el gerente general y decir, mire, hagamos esto porque me parece que es súper interesante y que yo creo que con eso nos va a ir re bien. Yo tengo que demostrarlo por escrito, ¿no es cierto? Y demostrar con números que el resultado, el proyecto es viable y que efectivamente se puede hacer, ¿ya? Así que por eso lo interesante de estas normas, ¿ya? Aquí nos encontramos con el término que vamos a ver con la norma 31.000, que es los riesgos, ¿ya? Cuando aquí habla de registro de los riesgos, es el registrar todos los riesgos que están identificados, ¿no es cierto?, incluyendo los que van a resultar del análisis de los riesgos y de las normas. Nosotros vamos a trabajar con esas normas para hacer análisis de riesgos. Fíjense que hoy día, como yo les decía, todas las normas hablan de riesgo, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tiene una empresa? Bueno, son variados, pero desde el punto de vista de los sistemas de gestión, el riesgo está relacionado en no ser capaz de cumplir los objetivos. Por ejemplo, y para irnos a cosas bastante, bastante sencillas, si ustedes forman parte de un equipo auditor y ustedes van a hacer una auditoría de tercera parte a una empresa externa, ustedes van a ir y forman parte del equipo y uno de ustedes es el auditor líder y su equipo está conformado por 5 auditores, o sea, son 6 en total. Y resulta que ustedes llegan a la empresa a hacer la auditoría y resulta que el dueño de la empresa es el papá de uno de los auditores. Alguien podría decir,
muy malo. Pero yo como jefe del equipo auditor, yo podría decir, aquí tenemos un problema de imparcialidad, porque el hijo difícilmente a lo mejor le va a querer pasar no conformidad de su papá, además que también es medio dueño de la empresa, por lo tanto ahí hay un riesgo. Y yo antes de efectuar cualquier actividad, yo debiera ser capaz de identificar los riesgos. Cuando veamos la norma, yo les voy a mostrar varios ejemplos de matrices de riesgo para que ustedes las conozcan y vean de qué estamos hablando cuando hablamos de los riesgos, ¿ya? Riesgo puede ser que yo tenga, ¿no es cierto?, un grado de parentesco con el área que yo quiero auditar. Riesgo significa que me ofrezcan plata para que yo no pase una no conformidad. Riesgo significa que yo no tenga las competencias suficientes para hacer una auditoría. Bueno, todas esas son las cosas que yo tengo que poder identificar. Y respecto a esta norma, que lo que me pide, lo que piden todas las normas, ¿no es cierto?, el registrar los riesgos. Las partes interesadas ya la hemos visto, ¿no es cierto?, que son personas o grupos de personas o organizaciones que tienen algún interés en mi organización, ¿no es cierto?, y que se pueden de alguna forma verse afectados por cualquier parte o cualquier aspecto del proyecto del cual yo voy a trabajar, ¿ya? Cuando hablamos de oferta, la oferta es un término que se ocupa muy comúnmente y que se refiere a un documento que tiene la forma de una oferta o es una respuesta a una licitación para suministrar un producto, servicio o resultado que generalmente como respuesta a una invitación o una solicitud. ¿A qué se refiere la oferta? En términos formales del trabajo, es cuando, por ejemplo, a mí me invitan a participar en una licitación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Una oferta de un servicio. ¿Ya? Esos son términos, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a manejar en nuestras normas respecto de los proyectos. El diccionario de la estructura de desglose del trabajo básicamente es un documento que describe cada componente de la estructura del desglose del trabajo. ¿A qué se refiere eso? A usar, a aclarar todos los términos técnicos que yo voy a ocupar en el desarrollo de mi proyecto. Términos como los que están acá o algún otro que no está en estas normas, pero que sí forma parte del desarrollo del proyecto que yo voy a efectuar. ¿Ya? Acá tenemos la norma, la última, que es la 31.000, ¿ya? Recuerden que ambas normas, la 21.500 y luego esta, la 31.000, no son normas que se puedan certificar, sino que establecen metodología de cómo hacer las cosas. En este caso, la de la 31.000 se refiere a cómo yo voy a gestionar el riesgo, ¿ya? Bueno, el riesgo. ¿Cuál es la definición del riesgo? Dice claramente que es el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo. ¿Qué es lo que es eso? Es decir, ¿qué pasaría si yo no soy capaz de cumplir con los objetivos que yo tengo como empresa? Recuerden que nosotros vimos ahí al principio que habían ciertas palabras que me orientan al sentido de las frases, como el puede, debe, debería, etc. Y también nos podemos encontrar con estas notas que finalmente tienen como objetivo aclarar más la definición de la que yo estoy hablando, ¿ya? En este caso, nosotros estamos hablando del riesgo y aparecen tres notas. La nota 1 dice, un efecto es una desviación respecto a lo previsto. ¿Ya? Puede ser positivo, negativo o ambos. Y puede abordar, crear o resultar en oportunidad y amenaza. Eso es un riesgo. Ahí estamos definiendo, ¿no es cierto?, qué es lo que es el efecto. El efecto es una desviación. Y eso está relacionado con cumplir con los objetivos.
A ver, un segundito, por favor. Por favor, me esperan solo un segundo. ¿Aló? ¿Aló? Hola, perdonen. ¿Están ahí todavía, no es cierto? Sí, profe. Ya, perdonen. Bueno, entonces, la segunda nota dice, los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles, ¿ya? Estamos hablando del riesgo como definición, ya sabemos que el efecto es una desviación que puede ser positiva o negativa, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando que los objetivos que son pueden tener diferentes aspectos, diferentes categorías, y se pueden aplicar a distintos niveles. El que tengan distintas categorías, nosotros sabemos que cuando yo defino un objetivo, el objetivo puede estar relacionado a la alta gerencia, puede ser de diferentes formas. Y después dice, la nota 3 dice, con frecuencia el riesgo se expresa en términos, ahí hay un error, dice 3, pero es de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. Finalmente, el riesgo, ¿qué lo veíamos? Que es la posibilidad de no cumplir con mi objetivo, ¿ya? El objetivo que yo tenía cuando armé mi equipo auditor era auditar esa organización. Uno de mis auditores tenía un problema eh, de parentesco con el auditado y eso técnicamente nosotros lo llamamos como conflicto de interés, ¿ya? Por lo tanto, ahí mi objetivo de hacer la auditoría falló porque finalmente no la pude a lo mejor completar en los tiempos que yo tenía definidos, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de la gestión del riesgo, ahí en ese esquema que aparece ahí en la pantalla, hay 6 elementos que hablan identificación del riesgo, análisis del riesgo, las coberturas, el seguimiento, la ejecución y el control. Cuando yo tengo identifico los riesgos, eso lo vamos a trabajar cuando veamos las matrices, ustedes se van a dar cuenta que no basta con identificar el riesgo, sino que yo tengo que hacer un control permanente y un chequeo que efectivamente ese riesgo que yo identifiqué lo tengo controlado y no se va a volver a repetir, ¿ya? Dentro de lo que está como definición, ¿no es cierto? Tenemos la gestión del riesgo y son todas las actividades que yo hago para controlar dirigir y controlar la organización en relación con esto que es el riesgo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O quieren, si tienen alguna duda, por favor, ustedes me dicen, ¿no? Ningún problema. ¿Ya? Parte interesada, más que conversada, ¿no es cierto? Son todas las partes que tienen que ver con mi organización, es tanto el interno como el externo, cliente, el entorno, sociedad, proveedores, trabajadores, todas son las partes interesadas, ¿ya?
hay un término que hoy día se ocupa mucho, ustedes no sé si se han fijado, pero hoy día los chilenos estamos re buenos para hablar, ocupar parte de palabras en inglés y parte de palabras en español. Hoy día cuando habla de las partes interesadas, se ocupa mucho el stakeholder, que está ahí en la nota, ¿ya? Así que si por ahí ustedes lo ocupan o lo escuchan, ya van a saber de qué estamos hablando de las partes interesadas. Otro tema, fuente del riesgo, ¿ya? Es elemento que solo o combinado con otras cosas tiene el potencial para generar algún tipo de riesgo. ¿Ya? El evento está definido como la ocurrencia o el cambio de un conjunto particular de circunstancias. En las notas aclaratorias, que es lo que me dice acá, un evento puede tener una o más ocurrencias y puede tener varias causas y varias consecuencias. Un evento también puede ser algo previsto, que puede que no llegue a ocurrir, o algo no previsto que ocurre, y un evento también puede ser una fuente de riesgo. ¿Ya? Cuando hablamos de consecuencia, el resultado de un evento que afecta a los objetivos, estamos siempre pensando en los objetivos, ¿ya? Dentro de las definiciones que me aclaran el término de consecuencia, dice una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o negativos o indirectos sobre los objetivos. También las consecuencias se pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa. Y cualquier consecuencia se puede incrementar por efectos en cascada o efectos acumulativos. ¿Ya? La consecuencia es un término que nosotros ocupamos cotidianamente. ¿Ya? Lo ocupamos permanentemente y a eso se refiere, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando del tema de las consecuencias. Bueno, la probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. Aquí no vamos a entrar más en el detalle, sino que básicamente la probabilidad es algo que nosotros ocupamos siempre, es un término altamente común y es justamente la posibilidad de que algo suceda. Control es cualquier medida que nosotros tenemos y que puede modificar un riesgo. Cuando yo ejecuto actividades de control, la idea es poder minimizar, modificar, eliminar o mantener controlado un riesgo. ¿Ya? Ahora, acá en la nota 2 me aparece algo que es importante que dice, los controles no siempre pueden producir el efecto de modificación previsto o asumido. O sea, muchas veces yo defino un tipo de control, pero no necesariamente va a llevar hasta donde yo quiero llegar o necesito. ¿Ya? Y miren, con esto nosotros, y era lo que yo quería, poder establecer este lenguaje básico, técnico que necesitamos. Quiero llegar a la clase hasta acá porque quiero en la segunda parte y última de esta primera unidad hablar de las normas que podemos integrar. Ahí les voy a mostrar varios ejemplos, así que hasta ahora lo vamos a dejar hasta acá. Yo les mandé, yo si bien publiqué esta información, también se las mandé por mail. Ahora se la voy a copiar a los alumnos que me faltó, que se las voy a mandar, más la grabación de esta clase que también les voy a mandar ¿cómo se llama? El link a través de su mail, ¿ya? Y si tienen cualquier cosa o cualquier consulta, por favor, no duden en contactarme. No sé si ahora tienen alguna duda o estamos ok. Si es así, nos vemos el próximo martes en el mismo horario. ¿Les parece? Ya, profe. ¿Sí?